equivalente a cada uno de los temas que vamos a ir trabajando. Y a medida que vamos avanzando, pues vamos aclarando como siempre las dudas o las preguntas que se puedan presentar. Entonces vamos a continuar con lo que es el método de ordenamiento por inserción, la cual es una forma común de nosotros trabajarlo, que básicamente es cuando yo tengo un mazo de cartas, entonces en la cual hago un orden jerárquico o en el que le defino un orden a esa información, a esos datos que tengo allí. Para eso entonces vamos a ver lo que es el ordenamiento por inserción shell. Perdón, por inserción. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo para visualizar lo que es el ordenamiento por inserción. Vamos a ver la ejecución y luego pues vamos a hacer el análisis de cómo funciona. Entonces, el ordenamiento por inserción cumple la función, como su nombre lo indica, de ordenar la información o la data, teniendo en cuenta el orden jerárquico definido por el tamaño de información que hay allí. Esperemos un segundito que se ejecute. Y anterior. Listo. Entonces, aquí en la ejecución podemos visualizar que efectivamente los parámetros que se están pasando en el arreglo o en el vector quedan ordenados. Ahora vamos a analizar lo que es la estructura de código. Entonces, tenemos en nuestra clase de tipo main, en esa clase de tipo main hemos creado un vector que tiene el nombre de ordenamiento por inserción, que es equivalente a la clase que estoy trabajando, y le colocamos el nombre de orden. Seguido de eso, perdón, aquí estamos haciendo la instancia de la clase, discúlpenme. Seguido de eso, entonces tenemos nuestro vector al que le colocamos el nombre de nums. Ese vector le estoy pasando unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Los que veo dentro del corchetes, 4, 5, 80, 2 y 1.
los parámetros de un vector yo los puedo pasar de esta manera y de qué otra forma le puedo entregar los parámetros a un vector. ¿Por teclado? Por teclado, muy bien. Entonces recuerden, lo podemos hacer aquí directamente o si no en los ejercicios anteriores, recuerden que le van haciendo asignación por teclado a cada uno de los espacios que va a tener el vector y asignarle el dato que va a guardar. Seguido de ello, entonces simplemente hacen la instancia de lo que es el vector y qué valor le voy a asignar, el valor que tiene declarado o guardado nums, e inicio nuestro ciclo for. Dentro de este ciclo for, entonces él valida si el dato que tiene es mayor a i, entonces ejecute todo su proceso y al final guárdelo en nuestro contador i. Este como tal es el main. Acá tenemos nuestra clase. En esta clase, entonces el método se llama ordenar inserción y en este método le estoy pasando un parámetro que es un vector. Le colocaron el nombre de array. Aquí tenemos como siempre declarada nuestra variable AUX. Recuerden que esta variable se declara con el objetivo de que guarde de forma temporal el valor o el elemento que tiene el vector en la posición específica y luego puede hacer la respectiva comparación con el siguiente elemento. Entonces es aquí donde el método ordenar inserción nos garantiza o nos verifica que efectivamente el primer dato insertado o el dato con el cual voy a validar cumpla con la condición de ser mayor siempre para poder hacer el cambio de posición. En teoría, para aplicar este ordenamiento por inserción, solo lo manejan con estas líneas de código. Hay que tener en cuenta que el ordenamiento por inserción se hace a medida que voy guardando los datos en el vector. Él de una vez le va definiendo su ubicación o el orden en el cual deben ir quedando. Entonces, eso nos permite que los tiempos sean menores, ya que cuando termina de insertar toda la información en el vector, todos los datos, los valores o los elementos van a estar ordenados respectivamente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Chicos. O sea, profe, en conclusión, a medida que yo voy ingresando mis datos, él me los va organizando. Señor, a medida que aquí él no espera tener todo ordenado para iniciar a ordenarlo. Él a medida que ustedes van insertando, de una vez los va organizando. Él hace el recorrido y empieza desde la posición cero y luego los va pues ubicando cada uno en su posición, ¿no? Exactamente. Así Profe, es. y si yo le Entonces, trabajara con algún dato negativo, ¿él también lo tendría en cuenta? habría que mirar la condición del dato que le estás pasando y del ciclo if que tienes allí definido y del ciclo for que tienes definido, perdón. Pero en teoría, así como está, él está además de eso validando o comparando el dato antes de hacer la inserción. Por eso tenemos nuestro contador i, nuestro contador j y nuestra variable AUX, que son los tres que se encargan de comparar los datos que le están pasando. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer ahorita? Hoy deben entregar los ejercicios o los ejemplos que trabajemos aquí en la sesión. El primero es este, para que por favor inicien a trabajarlo. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben cambiarle los parámetros de inicio del vector o del arreglo. Es decir, estos datos que tengo yo aquí, ustedes los deben dejar diferentes allá en su ejemplo. Y no es más. Para eso tenemos 7 minuticos, por favor. Y continuamos con el siguiente método.
¿Listo, chicos? Continuamos. 2 minuticos más, por favor. Ok. ¿Listo? Continuamos. No, profe, aún no. Agilicemos, porfis.
Jimena, ¿listo? Sí. Vale, muy bien. Entonces ahora continuemos con el siguiente, que es el ordenamiento por selección. Este ordenamiento por selección es un algoritmo que requiere y garantiza una serie de operaciones en los datos que hay guardados dentro del vector. Tiene unas condiciones y son las siguientes. Primero, él busca el mínimo elemento de la lista y lo intercambia con el primero. Y luego busca el mínimo elemento en el resto de la lista para intercambiarlo con el segundo. Aquí en el ejemplo, entonces quiero que vean algo y es lo siguiente. El ordenamiento por inserción
Listo. Entonces aquí empecemos. Esa es, digamos, la lógica que aplican en la siguiente. Se hizo este ejercicio de esta manera para que puedan comprender un poco cómo es la lógica de la funcionalidad. Entonces tenemos que estos son los datos iniciales o los parámetros iniciales que tiene nuestro vector. Dentro de esos parámetros, entonces, siempre el elemento que tenga o el valor de mayor rango va a ir de derecha a izquierda, siempre. Entonces, él hace un primer recorrido, que es este, e identifica que el valor o el elemento mayor es el 44 y lo ubica de derecha a izquierda, el mayor. ¿Y dónde quedó el número 9 que estaba en esta misma posición? El número 9 cambia con la posición del 44. Entonces, por eso vemos en la segunda ejecución al 9 en este lugar y al 44 en este lugar. En la segunda ejecución o en el segundo recorrido, él verifica de todos los números que hay cuál es el mayor. Sería el 40. Y este 40 lo ubica de derecha a izquierda, que está aquí. Y el 11 cambia su lugar con ese número 40. Es por eso que el 11 lo vemos en esta posición y el 40 lo vemos en esta posición. En la siguiente ejecución, vuelve y hace lo mismo. Verifica cuál es el número mayor o más grande seguido del 40. Entonces el que sigue es el 34. ¿Qué hace él? Toma ese valor 34 y lo intercambia por el valor 12 que estaba inicialmente, que es el que visualizamos acá. Vuelve y hace su ejecución e identifica que el número que sigue es el 12. Entonces toma el valor 12, ¿sí? Y hace el cambio con el 12 respectivo que le sigue. Es por eso que esta línea queda de esta manera. Seguido de eso y en el proceso de verificación, él encuentra que el número que sigue es el 11. Entonces ubica el número 11 y continúa con la ejecución. Ese número 11 le cambia de lugar con el 9. Recuerden que por el número que ubica, lo cambia con el valor que le está asignando. Entonces, en esta siguiente ejecución, él identifica que el número mayor que sigue es el 10 y simplemente hace el cambio entre el 9 y el 10 y lo deja el 10 acá y el 9 acá. Seguimos. Tenemos que en la siguiente ejecución hace la verificación y el número mayor que sigue es el 9. Entonces, hace el cambio entre el 9 y el 5 y por eso quedan de esta manera. En la siguiente ejecución, ya el número que sigue es el 5, por eso hace el cambio entre el 5 y el 1. Y en la última ejecución, él hace un último barrido en donde verifica y comprueba que efectivamente los valores quedaron ordenados de forma correcta. Es así como funciona el ordenamiento por selección. Ahora, ¿cómo va la línea de código o las líneas de código? Las líneas de código van de la siguiente manera. Tenemos nuestro main aquí en la parte superior, pero primero vamos a mirar nuestros métodos. Hay un método que se llama SortArray que cumple con la función de hacer el proceso del recorrido. Aquí donde hay una posibilidad que ustedes identifiquen qué tipo de ordenamiento, qué tipo de búsqueda están aplicando. Si encuentran la variable mathsValue, significa que aquí estamos aplicando un método de búsqueda por selección, porque es el método que garantiza o que siempre va a buscar el número más grande para irlo ubicando de derecha a izquierda. Es por eso que aquí inicialmente pues tenemos nuestro parámetro que le pasamos a ese método que es de tipo vector y tenemos nuestro ciclo for. Dentro de ese ciclo for encontramos que esa variable mathsValue la inicializamos en 0.
Tenemos seguido de eso nuestro contador J. Ya ustedes saben, siempre que estemos haciendo búsquedas, aplicando métodos de ordenamiento o aplicando métodos de búsqueda, debemos tener más de una variable contador porque siempre vamos a requerir que una tome el dato y la otra lo compare. Entonces, seguido de ello, podemos visualizar que tenemos un método que se llama SWAIT. Este método SWAIT básicamente y el método print_array, lo que hace es validar efectivamente las posiciones en la cual lo estoy ubicando, que me traiga el vector, que me traiga el máximo valor con el que lo voy a comparar y que me traiga la posición en la que está en este momento el vector. Y tengo mi método print_array que lo que me hace es pintar o mostrar el dato que tiene en ese momento el vector en la posición en la que está. Que aquí para eso tenemos nuestro método pintar o imprimir o mostrar array, en la que hace una validación respectiva y genera cada una de las filas que estamos viendo en la ejecución. Por último tenemos nuestro método SWAIT, que cumple la función de tener su vector y tener dos variables adicionales en las cuales hace un proceso de comparación entre una y otra. A su vez, poder visualizar la ubicación en la que cada una se encuentra. Y por último, tenemos nuestro main, en el cual simplemente hacemos la respectiva instancia